Juan Ramón Lucas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a vosotros por traerme aquí, a este Teatro Gayarre precioso, que además no conocía y es una oportunidad que os agradezco de verdad. Oye, ¿será porque lo nuestro tiene un poco de teatro? Lo nuestro, iba a decir como la canción, es puro teatro. No, no es puro teatro. Tiene mucho de teatro. A veces de impostura, porque tienes que mantener demasiadas formas y porque hay un lenguaje muy concreto, con una codificación muy precisa, por ejemplo, en la tele o en la radio también. Y a veces porque tienes que ser más cuidadoso de lo que tú sientes que debes ser, moderar más tus palabras o tus gestos. En ese sentido sí, pero nosotros trabajamos con un material que no es ficción, que es realidad, y entonces puede que sea teatro en lo formal, muchas veces tiene mucho de teatro en lo formal, pero con un libreto que es real, auténticamente real, que no es inventado ni basado en hechos reales, son los hechos reales. ¿Tú cuando vas a trabajar te pones el buzo o el buzo ya lo llevas puesto bajo la piel? No, procuro no vestirme de nada, ni con la buzo, ni con el buzo, ni con la escafandra, ni con el casco de moto, ni con nada. Procuro ser yo y, en todo caso, ponerme los manguitos de periodista y tratar de ejercer ese compromiso que tengo con los oyentes para contarles lo que pasa y explicarlo en la medida de mis posibilidades y entenderlo juntos para ver en qué nos afecta. Llevas muchos años en esto del periodismo, en esto de contar historias. En las etapas, en las distintas, en las buenas, en las malas, en todas las que has vivido, ¿dónde te has sentido más cómodo y más libre como periodista? ¿En qué medio? ¿En qué momento? O sea, ¿tú has llegado a ser libre de verdad? Sí, sí, sí. Sí, si no, no disfrutaría con este trabajo. Pero por no eludir la pregunta, por ir a una etapa concreta, desde luego ahora me siento absolutamente libre en un grupo importante de comunicación como A3 Media, pero quizá lo más singular, lo más sorprendente para mí y particularmente llamativo ha sido la etapa en Radio Nacional de España en la que durante 5 años hicimos una radio pública que intentamos que fuera pública de verdad, plural, verdaderamente independiente, libre en ese sentido y de servicio de verdad. Ese ha sido probablemente el momento más en el que esa realidad la he disfrutado y la he percibido, la he palpado de una manera más precisa y más compartida con los oyentes también. Quizás sea ese, pero ya digo, ahora en un medio de comunicación privado, en un gran grupo como este, que tiene la fuerza del gran grupo, y no lo digo por hacer la pelota a mis jefes o porque tenga que quedar, es que es así, me siento muy a gusto, muy cómodo y trabajando con absoluta libertad. ¿Y cómo conseguiste levantar cabeza después del puntapié de Radio Nacional de España, en el que no se te reconoció todo este trabajo del que hablas? No solo no se reconoció, sino que eso fue un elemento que pesó mucho, que pesó en contra, claro, ¿no? La cosa había dejado de ser lo que era y tú ya no encajabas en ese modelo. A ver, es una pregunta que nunca me han hecho y que aprovecho para hacerme yo a mí mismo también y que conecta con algo que me ha dicho mi mujer muchas veces, Sandra, que tú no sabías de verdad el daño que aquello te hizo hasta que pasó mucho tiempo. Y es verdad, yo en principio pensé, este es un oficio en el que estás cambiando constantemente de lugar, por unas razones o por otras. Entonces este era un cambio más, pero ¿qué va? Porque fue el fin de una ilusión y porque me tocó en un momento en el que la situación profesional, pues era también la situación de la profesión en general complicada, ¿no? Pero sobre todo afectado por lo primero, por el fin de una ilusión, yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después el mucho daño que me había hecho. ¿Cómo me recuperé? Pues buscándome la vida y supongo que también eso influye con un golpe de suerte. Yo llevo muchos años trabajando, empecé a moverme en el territorio de la comunicación corporativa en una empresa que se llama RG Together, empecé a escribir, empecé a hacer cosas que no había tenido tiempo de hacer, pero claro, mientras tanto pues hay que pagar la hipoteca, hay que pagar las pensiones, hay que pagar todo lo que hay que pagar y, insisto, pues tienes que buscarte
la vida, porque este es un oficio que es muy inestable y en los malos momentos, pues los malos momentos son eso, malos momentos, por muy bien que haya estado en otros. Entonces, bueno, pues desde el punto de vista personal me costó más recuperarme y tardé en darme cuenta de que estaba fastidiado. Desde el punto de vista profesional, pues lo que hice fue tratar de reconvertirme y me reconvertí, aprendí cosas y cuando menos me lo esperaba, pues me llegó una oferta profesional magnífica, que es la de Onda Cero, y aquí estoy, Pero vamos, recuperarme, me recuperé en lo personal con constancia y cuando fui consciente de que lo que me había afectado, y en lo profesional nunca tuve la sensación de estar perdido, porque cuando acabó un ciclo empecé a hacer otras cosas y aprendí. Y nada, y ahora estoy otra vez en un escenario en el que pensaba que no iba a volver a estar, porque a mi edad, yo tengo ahora 57 años, pensé que ya no iba a tener otra oportunidad de la radio, entonces ya te digo, estaba buscándome otros recorridos profesionales y aprendiendo. Y de repente se le abre la puerta de Onda Cero, Sí. con una salida, no sé si mejor o peor, la de Carlos Herrera, donde a uno le van a decir esto de que las comparaciones son odiosas. Inevitables también, o sea, no hemos nacido ayer. Sí, y es un reto complicado porque Carlos se va y todo el mundo es consciente de que eso es un palo para el grupo, pero el grupo aprovecha para cambiar iba a decir el modelo, cambiar la forma de hacer la mañana. Eligen una estructura determinada, que es la de una dirección compartida en tramos, el tramo más informativo y el tramo más de magazine, más de entretenimiento, y nos asignan a Carlos Alsina y a mí esa responsabilidad en cada uno de los ámbitos. Lo que pasa es que quien hace las comparaciones no es el grupo. Nadie en la casa me dice, oye, tienes que ser mejor que Herrera, tienes que hacer esto porque Herrera hacía esto otro, tienes que... No, haz tu trabajo, hazlo lo mejor posible, haz radio como sabes hacer y siempre teniendo en cuenta la marca de la casa, que Onda Cero es una marca propia y tiene personalidad propia. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar, creo que hacemos un producto distinto y es verdad que si en un primer momento la audiencia, gran parte de la audiencia del programa opta por irse con Carlos Herrera, en el siguiente estudio general de medios, que es la encuesta que mide las audiencias de radio, ese flujo se ha detenido, y no solo se ha detenido, sino que hemos empezado a subir un poquito. Y ya espero que en el próximo la subida se consolide como tal y la tendencia sea esa. Pero vamos, aunque, como tú dices, alguien puede, y seguro que muchos tienen y tuvieron, la tentación de comparar, no ha sido ese el planteamiento que ha tenido la casa con nosotros y es muy de agradecer y eso nos ha permitido trabajar pues muy a gusto. ¿Y hacia dónde crees que va la radio? No Onda Cero, la radio en general, porque los hábitos están cambiando prácticamente para todo y ya si nos cambian hasta la hora, que ya veremos a ver si se adelanta o se deja de adelantar, a ver qué pasa, cómo puede afectar, pero ¿hacia dónde va la radio? Yo creo que nadie lo sabe. A lo mejor sí, hay gente que estudia mucho, pero los profesionales no lo sabemos. Hay un camino que es el de la realidad del mundo en el que vivimos, que es un mundo de muchísima información y en el que nuestra propuesta ya no vale como única vía de información, aunque sea buena como entretenimiento. El oyente está informado, tiene posibilidades de entretenerse en otros muchos lugares y tú lo que tienes que hacer es, primero, conocer cuál es el gusto de las personas. Primero, saber a quién quieres dirigirte, conocer cuáles son sus gustos e intercambiar con ellos esa información. Es decir, yo estoy haciendo un programa de radio, quiero saber, los oyentes que tengo ahora, qué les gusta y qué no les gusta de lo que hago. Y a través de otros mecanismos de comunicación, como son redes sociales, o en el caso de un grupo como A3 Media, también la televisión, asomarme a otros públicos potenciales, ver qué esperan ellos de la radio y ver qué les puedo servir yo. Todo esto no es una abstracción, todo esto es un planteamiento que tienes que hacer como profesional. ¿A qué público te diriges? Porque además el público
cada vez está más informado y cada vez exige más su derecho a tener algo que decir sobre los contenidos. Y se lo tienes que dar, porque ellos son, el público ahora es cada vez más emisor de contenidos, es cada vez más fuente de información, porque ellos acceden a información a veces antes que tú, y con ellos su punto de vista lo tienes que tener en cuenta porque, entre otras cosas, antes tienes más posibilidad de ese diálogo en dos direcciones. Ahora lo tienes. Entonces, termino rápido. Primero, considerar, medir en lo posible el gusto del público y tenerle en cuenta. Y luego, tener en cuenta también cuáles son los elementos del mensaje que quieres contar, en el sentido de que quieres hacer humor, haz humor, coge a los mejores. Quieres hacer contenidos que tienen además de carácter social, elige contenidos sociales comprometidos y elabora un contenido que al final sea objetivamente útil y desde luego interesante para el público al que tú te tienes que dirigir, sobre el cual tienes que estar reflexionando constantemente. No sé si me he expresado. Sí, pero para eso también tienes que tener una buena forma de encajar. Tienes que ser un buen portero que tiene que admitir que le encajen los goles y el resto del equipo encajarlos en la portería contraria. Es decir, si nosotros ahora mismo, cualquier oyente que tenga Twitter, te puede decir lo que piensa de te ti. pone tu arroba por delante y ya te llega automáticamente el mensaje a tu Sí. teléfono móvil y tú puedes leer lo que te ha dicho ese oyente. Eso es magnífico. Es magnífico, pero tienes que también saber encajar las críticas, porque muchas de ellas no van a ser precisamente positivas. A ver, mira, hay una realidad que yo Quiero decir que siempre habéis vivido en una pecera, las grandes estrellas, los grandes nombres, siempre, pero porque no había esa posibilidad. Es decir, antes se llamaba la radio. Ahora también, supongo que muchos seguirán llamando, igual que llaman a la tele, pero antes era como, bueno, me mantengo un poco más ahí, ¿no? Yo nunca lo he vivido así. Por eso, a lo mejor ahora lo tengo más fácil. No hablo de ti, pero en general... sí, probablemente sí, vivíamos una burbuja, pero es que en el fondo el periodismo está cambiando. Ya no es un mensaje unidireccional. Cuentas lo que quieres, por el formato que quieres y de la forma que quieres, y el público se tiene que ajustar a eso. No. Ahora todo el mundo tiene acceso a la información. Entonces, no vale que le cuentes una historia, tienes que contar la historia, saber qué le interesa, enlazarle a través de links o de referencias que tú le metas en tu artículo, en tu información, con otras para que vaya aprendiendo. Es muy complicado y el público además por eso exige cada vez más estar presente en la toma de decisiones, de alguna forma en la toma de decisiones sobre los contenidos que luego les afectan directamente. Pero yo recuerdo que cuando yo empecé en la televisión, las críticas me afectaban mucho. Pero las críticas ¿de quién eran? De los críticos de televisión, porque no sabías lo que pensaba la gente, a no ser que en la calle te lo dijera. Entonces, ¿qué reflexión me hice para que... Es que hay alguno, Monegal... Monegal a mí me ha zurrado mucho. Monegal a mí me zurraba mucho, y Víctor Amela, que es colaborador y amigo ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Tú piensas, vamos a ver, tienes una audiencia equivalente, pues, por ejemplo, en tu programa, a 3 estadios de fútbol. Vamos a ponerle 500.000 personas, que es muy poco en televisión. De esas 500.000 personas, seguramente hay 400.000 que les gusta lo que haces, pero 100.000 que te ven y no les gusta. De esas 100.000 hay 50.000, estamos hablando de 50.000 personas que te ven y dicen, es que no les soporto y me cae mal. De esos 50.000 hay 25.000 que cuando sales directamente te insultan y luego se pasan a otra, pero te insultan. Y de esos 25.000 hay, fíjate la cifra, 10.000 que si pudieran te matarían con sus manos. Bueno, pues esos 10.000 hoy pueden acceder a ti directamente. Entonces, cuando yo pensaba eso, decía, bueno, pues a lo mejor ese crítico está entre los 10.000. Ya está, ni caso. Entonces, claro, eso está muy bien porque te lo quitas de encima, esa es la opinión de una persona. Con entidad, pero es una persona. Y ahora, igual, es la opinión de una persona, o de 2, o de 17, pero no te puede afectar. No te puede influir. Te puede afectar o no, pero bueno, no te debe influir. Lo que sí debe hacer es hacerte cambiar de opinión en algún momento sobre la orientación que estás dando a un tema. O sea, cuando yo digo una cosa y alguien en Twitter me insulta por lo que he dicho, pues evidentemente no le hago caso. Pero cuando digo una cosa y alguien en Twitter me dice, ha cometido este error ortográfico, o piense si eso que ha dicho
se podría contemplar de otra forma y dices, coño, pues es verdad. Y eso te enriquece. Y eso te sirve a ti para crecer como profesional, para entender más a tu público y para ir a lo que te digo que tenemos que ir los profesionales. Cada vez más cercanía con los destinatarios de nuestro mensaje, porque están ahí y están cada vez más cerca y están cada vez más informados. Y como tú no les expliques lo que ellos ya saben, en el sentido de que lo compartas con ellos, le des algunas claves, les orientes por algún camino, van a irse a otro. O no. Los chavales jóvenes no escuchan la radio convencional. ¿Cómo te atraes al público joven? Pues yendo a las redes sociales en las que están, mirando qué es lo que hacen, entendiendo qué es lo que hacen y sacando en tu radio convencional alguno de esos temas que a ellos les interesa. ¿Y cómo lo casas eso con los temas que les interesan a sus padres o a sus abuelos? Pues con dificultad y poco a poco. Si tienes que cambiar un cubo de agua sucia, a veces es mucho más útil, en vez de vaciar el agua sucia y luego volver a poner la manguera con agua limpia, poner la manguera con agua limpia y el agua sucia se va cambiando. Quiero decir, a lo mejor la comparación que me ha salido es un horror, ¿no? Pero pues, seguro, es un horror. Pero este tipo de cambios tienen que hacerse poco a poco. Lo que yo creo que el periodista tiene que tener la conciencia de que el cambio está ahí. Pero tienes que hacerlo poco a poco, porque claro, si tú empiezas a meter personajes o a hablar como los chicos en Snapchat o en estas nuevas redes sociales en las que están y cambias completamente tu lenguaje, tu estructura, buscando esa gente joven, la que tienes se te va a ir. Y sin embargo, si a esa gente, por poner un ejemplo que se me ocurre ahora, si a esa gente que quieres mantener para que no se te vaya le cuentas, fíjese qué curioso cómo es el universo de estos chicos jóvenes, y se lo cuentas y dices, que es que interesante. Ya le estás abriendo una puerta a conocer ese mundo igual que lo estás conociendo tú. Y al mismo tiempo los chicos jóvenes pueden estar pensando, mira, están hablando de nosotros. Se me ocurre ahora mismo, ¿no? Pero hay muchas formas, siempre que tú tengas presente ese horizonte de que tienes que estar cambiando constantemente y de que el cambio pasa por que cada vez tengan más cercanía con los oyentes, no solamente porque te cuenten sus cosas, sino porque tengan capacidad de decidir sobre tus contenidos y tengas tú clara esa necesidad de participación y al mismo tiempo tu compromiso con contar lo que está pasando y ordenar un poco el exceso de información, yo creo que puedes sobrevivir e incluso crecer este universo. Si no lo tienes claro, no te vas a comer un colín. Has hecho muchas entrevistas, algunas como la que estoy haciendo yo aquí. Has estado sentado en esta parte. Como entrevistador, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué tal lo llevas? Muy mal. Está mucho mejor ahí. De cambio si quieres, en cuanto quieras. No sé yo, no te creas. No me gustan las entrevistas salvo por una cosa. Y lo comentaba hoy con una compañera, con María. A mí me gusta mucho, yo soy muy pesado en algunas cosas, soy muy obsesivo con la introspección. Yo me equivoco muchas veces, pero me miro muchas veces. Me gusta mirarme no porque me guste, como algún futbolista que marca un gol después de no haber hecho nada en un partido y mira que le enseñemos todos, tal, que le veamos todos, pero me gusta mirarme para irme conociendo, porque siempre te encuentras alguna cosa nueva. Y en ese sentido las entrevistas son buenas porque te permiten pensar en alto. Claro, es peligroso porque a veces cuando te preguntan algo y lo piensas en alto es la primera vez que reflexionas sobre eso y la primera reflexión siempre es un poco coja o siempre le falta alguna cosa o siempre puede ser equivocada. Pero las entrevistas solo me gustan en la medida en que me permiten la introspección que habitualmente hago en silencio. Lo demás no me gusta nada, porque no me gusta, me incomoda hablar de mí, me incomoda decir cosas que yo pienso y que, bueno, algunas son útiles y en ese sentido es positivo, pero que también pienso a veces que no sé si le interesarán a la gente. No me gusta estar en este lado, prefiero estar en ese de largo. Bueno, yo lo agradezco igual. A mí me gusta, hay quien me dice que soy muy pesado con los periodistas, que me gusta mucho entrevistar a periodistas, Sí. pero es muy divertido entrevistar a un periodista porque puedes hablar con él de todo. Todavía no hemos hablado de política. Un periodista puedes hablar, pero ya... Puedes hablar poco, pero puedes hablar poco de muchas cosas. Pero fíjate, cosas. eso es uno de los grandes defectos nuestros que no sé si reconocemos, porque Es que hablamos de hay. todo y no sabemos de nada. Pero es que necesitaríamos otra vida más para completarlo, ¿no? Sí, somos curiosos. El periodista es un tipo curioso. Y entonces intenta aprender de todo lo que ve. Y muchas veces creemos que sabemos algo y no tenemos ni pajolera idea. Ni idea.
pero a veces A mí aparenta. me pasa mucho eso. Dicen, "Joder, ¿cómo te lo has preparado?", ¿no? Y tú dices, si yo te contara cómo lo he Sí, preparado. exacto, exacto. Oye, ¿y la tele? ¿Vas a volver? ¿Te vamos a ver en la tele? No lo sé. Yo estoy muy bien en la radio, de verdad. Ahora mismo... Ahora que fardas de grupo, A3 Media, ¿no? ¡Qué fardas de grupo!, me dice el tío. Claro. Claro que voy. Sí, fardo de grupo, yo creo que es para fardar. Pero por no eludir la pregunta. Fardas de grupo, me ha gustado eso. No lo veo. Si A3 Media, este grupo, me ofrece una posibilidad, pues yo no voy a decir que no, porque me gusta la tele. Pero no es una cosa que me plantee. Incluso siendo consciente de que me vendría muy bien, a efectos como te decía antes, de utilizar esa ventana para atraer más gente al programa. Pero no me lo planteo en este momento. Supongo que lo haría y estaría encantado, pero ahora mismo estoy centrado en la radio. Te decía que no habíamos hablado de política porque tú en tu tramo tampoco No hablo entrevistas de a política. políticos, de eso se encarga más Carlos Alsina, Sí. pero sí que hay muchos temas de decisiones que han tomado los políticos que luego llevas a tu programa. En esas sensaciones, en esa relación que tienes diariamente con los oyentes, que ahora a través del WhatsApp es muy fácil que uno pueda escuchar su voz como oyente en la radio, ¿los temas de la política realmente aburren a la gente o no? ¿Está la política más presente de lo que pensamos, ahora que estamos a punto de unas elecciones? La política está maltratada, está ninguneada y está arrastrada por los que la ejercen. Porque hace mucho tiempo que no se ejerce la política con el objetivo aristotélico del bien común. Aquí no se busca el bien común. Y entonces la política se arrastra. Y eso separa a la gente de la política. Lo tengo clarísimo. A mí la política me parece un arte noble, porque es renunciar a la vida de uno para entregarse a los demás. Pero me parece que solo lo hacen los misioneros en este momento. Los políticos no me parece que tengan claro esa realidad, por mucho que nos vendan que es así. Entonces, a mí el problema de la política es que quien arrastra la política son quienes la ejercen. Y entonces eso separa a la gente de la política. Pero la política es todo, porque la política afecta a nuestra vida en todos los órdenes. En el dinero que nos queda a fin de mes, porque una fiscalidad u otra nos dejan un dinero en otro. En lo que se dedica ese dinero a servicios públicos, infraestructuras, todo, salvo la lluvia, todo está vinculado a la política, porque tú vas a pasear por el monte y seguramente es una propiedad municipal o propiedad de una institución pública cuya gestión está en manos de políticos que unas veces saben y otras veces no. Entonces, como la política lo domina todo, la política debería ser eje de atención principal de todos nosotros. Pero no lo es porque preferimos huir de ella, porque asistimos al espectáculo de la política ejercida como el arte del bien propio en vez del bien común. Y algunos tienen un gran arte para eso. Entonces a mí me parece que eso es un error. A mí no me gusta el periodismo que narra el ejercicio de la política, pero creo que hasta cuando hacemos periodismo estamos haciendo política, porque cuando buscamos cambiar algo en la sociedad, en el fondo estamos haciendo también esa política. De modo que a mí me gustaría que la política estuviera bien tratada, fuera respetable y sobre todo respetada, para que los ciudadanos de verdad pudiéramos beneficiarnos de su ejercicio y los periodistas pudiéramos hablar de ella como elemento de nuestra vida cotidiana que es realmente. Hablamos de eso, como tú dices, pues sí, cuando yo entrevisto a los jubilados damnificados por Noruega, quitándoles la pensión, estoy haciendo política, porque en cierta forma estoy tratando de forzar al gobierno a que tome cartas en este asunto. O cuando yo estoy contando el caso de unos niños secuestrados por la guerrilla en Colombia, estoy haciendo política, porque el secuestro por parte de un grupo terrorista llamado guerrillero pues tiene que ver con la situación política de ese país. En el fondo todo es política.
Por tanto, está presente en todos lados. El problema de la política es que está prostituida porque su ejercicio se realiza en las condiciones, en condiciones medioambientales contaminadas, muy contaminadas. Juan Ramón, ¿escuchas a la competencia? Sí, sí. Escucho todos los días a la competencia. Hago mucho zapping cuando tengo tiempo, que es cuando voy a la radio, y luego escucho a veces podcasts de programas de otras emisoras. Se aprende mucho. Tienes que escuchar a los demás, tienes que saber qué hacen tus colegas y tus competidores por higiene. No puedes solamente escuchar a los tuyos, no creces. ¿San Fermín? ¿Sí o no? Sí. San Fermín, sí. ¿Te gusta, lo vives, lo has vivido? No, ¿No he has estado venido nunca nunca en San Fermines. Oye, pues mira, es que viniendo de camino al Gayarre, he dicho, ¿qué hago con tantos libros? Están las calles, está la feria del libro. He dicho, le voy a llevar algo a Juan Ramón, que se lo lee y que un día le llame a Chapu para que cuente de qué va esto del 7 de julio. O sea, y esto es una historia que... Igual, yo no me lo he leído, pero tiene muy buena pinta. Sobre San Fermín. Me he cogido hoy otro para mí. Oye, pues sí. Así que tendrás que venir. Es curioso. Estamos ahora a 6 metros de la estafeta y 16 de la Plaza de Toros. Y cuando yo estaba aquí, estaba con Idoia Altadí, con la directora de Onda Cero, estábamos mirando, y me dice, no, si estafeta, si está ahí la Plaza de Toros. Yo lo he visto todos los años, veo el encierro. Para mí, en San Fermín, el encierro forma parte de a lo que tengo que asistir, lo veo en la tele. Pero no lo reconocía. Porque claro, no hay vallas, no hay gente, no hay ambiente, no hay toros. Pero es que hasta a mí cuando paso por ahí No, pienso, digo, pero si esto es cuando reconocerlo. venimos por la mañana a hacer la cobertura del encierro. Pero a mí me gusta Cambia, mucho. cambia. Me gusta mucho el encierro. Nunca correré, nunca he corrido, no creo que me atreviera. Y nunca correré un encierro, pero sí me gustaría verlo mucho. Es una de las cuestiones pendientes que tengo de un alma bastante viajera que procuro alimentar. Pero me falta San Fermín. Pues ahora se lo decimos a Idoia Altadil, a la que también quiero aprovechar para dar las gracias por facilitar tanto esta entrevista. Gracias a los dos, gracias Juan Ramón. Gracias a ti, muchísimas gracias. Hay un antes y un después de este regalo del libro de Chapo Poblada. Buenas noches. Buenas noches, hasta siempre.